Pues voy a preguntarle al criminólogo, a Luis Duque. Señor Duque, ¿qué les hace pensar a ustedes que la niña muere 2 horas antes de que pase ese tren? ¿En qué se basan? ¿Qué indicios tienen? Hola, ante todo buenos días y muy agradecido por estar con ustedes. Pues vamos a ver, también quiero dejar claro, no soy criminólogo, soy criminalista. Entonces en la criminalística nos basamos única y exclusivamente en hechos que podemos probar e intentamos responder preguntas muy simples, como el qué, el cómo, el cuándo. El cuándo es una de las preguntas. Obviamente nosotros hemos trabajado única y exclusivamente con el material que nos ha proporcionado la representación letrada de la familia. Esta documentación es los atestados elaborados por parte de la Guardia Civil, fotografías, en ningún caso hemos tenido en nuestro despacho las fotografías originales, con lo cual saben ustedes que se pierde muchísima calidad en cuanto a los detalles. Y hemos trabajado con, entre otros, la autopsia, el informe, el dictamen de la autopsia y el informe de histopatología. Entonces, en base a todo el material documental que hemos podido analizar, pues claro, hombre, los forenses lo que afirman es que despreciando en este caso por normal y evidente, como consecuencia de la pérdida de sangre de la pequeña, pues el método que utilizan para datar la muerte, que es, como todos ustedes podrán imaginar, es fundamental, la temperatura corporal. Entonces aquí es donde entramos nosotros en debate directo, porque evidentemente para establecer sobre una técnica que no olvidemos que no es una técnica nueva ni innovadora, es una técnica que todo y que es un estándar de oro, que le llaman ellos, es una técnica que viene desde 1964 aproximadamente por parte de Marshall y luego refinada en cierta manera por Hensge, que no es hasta 1984 donde se comprueban y se establecen una serie de variables sobre este cálculo. Pero en definitiva es un cálculo matemático que tiene 2 variables fundamentales. Una de ellas es la temperatura ambiental en el punto exacto donde se localiza el cadáver, porque simplemente que nos movamos en torno a 10-15 metros, la temperatura muy probablemente va a variar. Luis. Otro elemento fundamental. Sí, la temperatura corporal. ¿Qué otro elemento? Es la temperatura. La temperatura corporal, evidentemente la temperatura corporal que se tiene que tomar y confrontar con esa temperatura ambiente y entonces establecer el nomograma al que han hecho mención. Pero claro, si tenemos en cuenta de que no se ha tomado esa temperatura en el lugar de los hechos, sino que se establece una media aproximada de ese entorno, que es mucho decir, y luego la temperatura corporal del cadáver de Lucía se toma a las 12:15 del mediodía ya en la sala de autopsias, desde las 9 y pico que se practica el levantamiento de cadáver. Otro dato que no tenemos es que si ese cadáver ha estado ya una vez en el Instituto de Medicina Legal a la intemperie, a temperatura ambiente en el instituto, o refrigerado, que por otro lado sería lo normal. Con su permiso, es que, perdóneme que le interrumpa, pero tengo que recurrir a Juan Cano, porque Juan, lo que estamos escuchando es que entiendo que con muchísima buena intención se pretende apurar más la data de la muerte de la niña. ¿Qué dicen los investigadores acerca de este informe que estamos contando esta mañana? Bueno, yo creo que los investigadores se pueden estar enterando ahora de ese informe del resultado, pero a mí sí me parece, cuando menos, trascendental, porque supondría un vuelco importantísimo al caso. La data de la muerte a mí desde el principio me pareció, fue la primera pregunta que me hice una vez que se realizó la autopsia, porque es muy importante para precisar en qué momento se produce la muerte de la niña, sobre todo teniendo en cuenta que quedan muchas dudas sobre el tipo de atropello y sobre las lesiones que presentaba y que hubiera presentado, como decía el otro día un maquinista que entrevistaste en el programa, que decía que era cuando menos muy inusual ese tipo de atropello. Entonces, yo, como digo, la data de la muerte es importantísima y el informe, a mí, más que cuestionarme la hipótesis principal de la investigación, que es que esa muerte se produce entre las 5 y las 7 de la mañana, fijaos por qué poco tiempo está dentro de la horquilla a la que se produjo supuestamente el atropello, que fue a las 6:45, más que cuestionarme eso, lo que me plantea son dudas sobre por qué en el levantamiento del cadáver no se toma esa temperatura ambiente y no se toma también la temperatura del cuerpo, cuando son trascendentales para saber la data. Y además lo son más aún cuando se trata de menores, puesto que la prueba del potasio, que es complementaria para saber la data, en el caso de menores los propios forenses reconocen que no es fiable. Entonces creo que era algo que no debería haberse perdido. Bueno, desconozco los datos concretos porque no he visto el informe de autopsia,
se puede hacer a través del humor vítreo, hay otros sistemas para datar la muerte de un... Ese es el del potasio. Vale, perfecto. Nacho. Digo que... Y los propios forenses en el informe de la autopsia dicen que no es fiable en niños porque se acumula mucho potasio. Vale, Entonces, la única manera... Lo único que digo es que me cuesta, solo me cuesta, y por plantear una voz discordante a todo esto, que a lo mejor es verdad, que a lo mejor el forense que ha hecho esto es un manta. Es un manta que es el primer cadáver que ve o el segundo y no tiene ni idea de datar la muerte. Pero que lo que hacen los forenses básicamente es analizar lesiones y datar muerte. Y que me cuesta muchísimo creer que un forense con experiencia no haya tenido ni idea de cómo se data una muerte, que esto lo estudian en la carrera, o que haya tenido la negligencia tan grave de no saber hacer su trabajo. Esto es como no comprobar una noticia. Esto es como no comprobar una noticia. Me cuesta. Solo planteo sin conocer detalles y por ser una voz discordante. Me tengo que ir sí, al Parlamento catalán, Nacho, por favor. Juan, te pido una intervención breve. Sí. No, que la misma duda es la que me plantea a mí, pero tengo que decirte que esos forenses no son unos mantas, al contrario, son seguramente los que tienen más experiencia en el Instituto de Medicina Legal, pero insisto, los que calculan la data, la calculan en la sala de autopsia. El error no lo veo yo ahí, lo veo en el levantamiento del cadáver que lo hace otro forense diferente. Se puede hacer una regla de tres. Se puede hacer una regla de tres, Es decir, yo... Cuando estudié se podían hacer reglas. Bueno, pero ya estás basándolo todo en cálculos estimatorios, es decir, la temperatura ambiente la estás estimando, la temperatura la temperatura que pierde el cuerpo también la estás estimando. Yo creo que lo ideal sería haberla tomado allí, ¿no? Porque es el momento oportuno para no perder ninguna prueba. Pues Juan, señor Duque, muchísimas gracias. Veremos hasta qué punto, bueno, pues eso da un giro, ¿no?, a la investigación de la muerte de la pequeña Lucía, que no deja de ser algo ciertamente misterioso. Ana Clara. O se encarga un tercer informe. Cuando hay contradicción entre los informes oficiales y los informes de parte que aporta el propio letrado, se encarga un tercer informe para esclarecer los hechos. Ya, lo que pasa es que la sensación que me queda a mí, perdónenme, no soy una experta, no soy criminalista, es que estamos un poco actuando a ciegas, ¿no? Porque bueno... Pero a veces los informes de parte esclarecen los hechos, como pasó